Buenos días. Gloria a Dios. Hermano. Bendito sea el Señor. Bueno, les voy a rogar que, pues vamos a leer la palabra. Sí. Vamos a leer la porción. Os voy a rogar que vayamos a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículos 22 al 41. Vamos a leer un texto un poco extenso, pero que trataremos de compactarlo. Dice así la palabra de Dios, Hechos 2, 22 al 41. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús, Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como bien sabéis, Dios lo entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano por él. Y vosotros, valiéndoos de no judíos, clavasteis a Jesús en una cruz y lo matasteis. Sin embargo, Dios lo ha resucitado, liberándolo de los lazos de la muerte. Y es que era imposible que la muerte lo venciera, pues el propio David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, está a mi diestra para que no caiga. Por eso se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Además, mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Gloria a Dios. Hermanos, con franqueza os puedo decir del patriarca David, que también murió y fue sepultado, y su sepulcro se conserva todavía entre nosotros hasta hoy. Como era profeta y sabía que Dios le había prometido solemnemente que de su descendencia, de su misma sangre, levantaría al Cristo que se sentaría en su trono, David previó todo esto y por eso habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no quedaría abandonada en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. A este Jesús resucitó Dios y de ello todos nosotros somos testigos. Así que habiendo sido enaltecido a la diestra de Dios y tras haber recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, sino que él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Amén. Oídas estas cosas y compungido su corazón, preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, el Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, es decir, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Con otras muchas palabras daba testimonio y los exhortaba diciendo: poneos a salvo de esta perversa generación. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados, y aquel día se añadieron alrededor de 3.000 personas y se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que con esta palabra, hermanos, vamos a orar. Vamos a dar gracias, Padre. Te damos gracias por tu obra de salvación para toda la humanidad, abierta para todos aquellos que ponen su confianza en ti, Señor Jesucristo. Ponen su fe en tu obra de la cruz, en tu resurrección, en tu palabra, en todo lo que tú tienes que decir a esta humanidad o a esta perversa generación. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que hoy tu Santo Espíritu aplique
esta palabra de gozo, de alegría, de vida a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. 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 ¿Se pueden sentar los hermanos? Bueno. Alguien dijo en una ocasión que nadie daría su vida por una mentira o por una fábula. Nadie. O por un mito. Hermanos, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios dice que el Señor ha resucitado, que Él predica el Evangelio, ¿verdad?, que es conforme a la Escritura, y que el Señor Jesucristo se ha presentado sin ninguna duda vivo ante Pedro, Santiago, ante los apóstoles, ante más de 500, hermanos. Esto provocó a lo largo de la historia un efecto dominó. Desde aquellos primeros que recibieron el impacto de ver a su Señor, después de que había muerto en la cruz del Calvario, después de que había sido prácticamente molido, puesto en una tumba, hermanos, con un sello, con una piedra imposible de mover. Cuando estas personas lo vieron vivo, estas personas confirmaron en su corazón, determinaron que darían sus propias vidas por este glorioso evangelio, por su Señor. Y esto es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Y esta herencia ha sido transmitida. Esto ha sido un fuego inextinguible hasta el día de hoy, desde que el Señor resucitó. Por tanto, si la muerte del Señor Jesús es sumamente importante, no deja de ser menos su resurrección, ya que su resurrección supone la certificación del Padre de que Cristo ha sido aceptado como la ofrenda perfecta por los pecados de toda la humanidad. Y ojo, cuando digo toda la humanidad, yo me refiero que este perdón otorgado es solamente, y lo repito, solamente para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han acudido en fe al Señor Jesucristo. Hebreos 9, 13 y 14 nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta es la ofrenda aceptable. Pablo también nos lo confirma en el capítulo 4 de Romanos, versículo 1, que Cristo fue declarado, el versículo 4 del capítulo 1, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de los muertos. La certificación del Padre. Y en los versículos 1 y 2 del mismo capítulo 1 de Romanos, Dios ha prometido, dice, ese evangelio por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Por lo tanto, hermanos, estamos ante un evangelio que fue prometido por Dios a través de los profetas, a través de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero nos encontramos hoy ante un evangelio cumplido, un evangelio prometido y un evangelio cumplido. Y aún en nuestro propio texto, Pedro dice a toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Hermanos,
esta operativa, ¿verdad?, del Señor por medio de su Espíritu, provocó un cambio en sus discípulos. Provocó un cambio en sus discípulos. De cobardes e incrédulos, muchos de ellos se retiraron del campo de batalla después de ver la muerte del Señor. Cuando el Señor fue crucificado, y según los evangelios, muchos se fueron, huyeron, otros vemos relatos de que fueron a Emaús, donde allí el Señor se les presentó. Incluso Pedro abandona el ministerio, podemos decir, y él vuelve a las redes, a su oficio. Pero cuando el Señor se les presenta resucitado, vivo, sin ningún tipo de dudas, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Y esto es lo que yo hoy pretendo que hoy nosotros veamos. ¿Qué cambios produjo en Pedro la resurrección del Señor? Ni tú ni yo hemos visto al Señor resucitado. Pero por la palabra de Dios, por medio de su Espíritu, Él nos da la plena convicción de fe que el Señor Jesucristo vive. El Señor Jesucristo vive. El Señor Jesucristo, y en tu testimonio y en mi testimonio, cuando yo vine al Señor hace ya 30 años, pude ver, pude observar, pude palpar, hermanos, la vivencia de un Cristo vivo y resucitado, de un Señor que caminaba a mi lado, de un Dios que me había arrancado de las propias garras del infierno y del diablo. Yo no sé tú, pero yo tuve esa vivencia y aún la tengo, aún en los peores momentos de mi vida. El Señor ha estado a mi lado. Gloria a Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Queríamos que nos ciñéramos al texto, donde yo lo he estructurado en tres partes, 3 puntos, para que podamos ver algunos de esos cambios llevados a cabo en Pedro. Y podemos ver en el primer punto, ¿no?, una plena convicción de los versículos 22 al 24. Podemos ver ese cambio de Pedro con una plena convicción. Cualquier duda había sido despejada. Podemos ver también de los versículos 24 al 36 una plena confianza. Y no una confianza en sí mismo, sino una confianza en las promesas de Dios, en lo que Dios había prometido a través de su palabra. Y podemos ver también en los versículos 37 al 41 el valor, el arrojo con que Pedro les dice a aquellos israelitas que debían de arrepentirse, venir a Cristo, creer en Él. Por lo tanto, tenemos 3 puntos importantes y vemos esos cambios provocados en Pedro después de la resurrección del Señor y de la venida del Espíritu. Una plena convicción, versículos 22 al 24, una plena confianza del 24 al 36, y un extremado valor del 37 al 41. Fijaos, ellos han recibido el Espíritu Santo, hay una denuncia de parte de los israelitas, ellos piensan que están borrachos, que están ebrios, y Pedro les da una profecía, ¿no? Esto es lo que el profeta Joel anunció y dijo, pero oíd, ¿no? Oíd estas palabras. Fijaos en lo que dice Pedro: Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con maravillas, con prodigios, señales que Dios realizó
entre vosotros por medio de él. Como bien sabéis, Dios lo entregó conforme a un plan que él había proyectado y conocido de antemano. Y vosotros, valiendo de no judíos, de los romanos, es lo que quería decir Pedro, lo clavasteis en una cruz y lo matasteis. Hermanos, vemos a un Pedro que después de la resurrección, después de ver al Señor Jesucristo, vemos a un Pedro donde todas las dudas en su vida se habían disipado. Veíamos un Pedro antes de la muerte del Señor, dudando, un Pedro negándolo incluso, negando al Señor Jesucristo. Ahora vemos un Pedro con una plena convicción de que Dios ha proyectado un plan eterno, conocido por él, para llevar a Jesús a la cruz. Y dice el versículo 24, sin embargo, aunque vosotros lo habéis matado, lo habéis llevado a la cruz, por el plan proyectado por Dios, Dios lo ha resucitado. Hay una plena convicción. La resurrección ha surtido efecto en Pedro. Es otro Pedro, hermanos. ¿Qué efecto ha producido en ti el que Cristo viva? El que Cristo haya resucitado. ¿Hay una plena convicción en tu vida, hermanos? ¿Estás totalmente y plenamente convencido que Cristo vive de verdad? ¿O todavía sigues pensando que eso es una fábula? Este efecto produjo en Pedro primeramente, de un Pedro incrédulo, de un Pedro que dio media vuelta, que se rindió, donde ahora vemos un Pedro con todo valor y arrojo y con plena convicción de lo que él está diciendo. Dios lo ha resucitado. Amén. Y esto nos lleva, ¿no?, al segundo punto. No solamente hay una plena convicción, sino que Pedro tiene absoluta confianza en lo que Dios nos dice en su palabra. Dios ahora, Pedro en este caso, ha tomado como seguras anclas fijas para su vida las promesas de Dios. Fijaos lo que dice, por cuanto era imposible que la muerte lo retuviera, lo venciera. Pues el propio David dice de él. Fijaos lo que dice Pedro. David está hablando de Cristo, no está hablando de David, está hablando de Cristo. Dice, veía al Señor siempre delante de mí, Él está a mi diestra para que yo no caiga. Por eso mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Además, mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es interesante notar en este Salmo 16 que Pedro aquí pronuncia que el único cuerpo, la única persona, ¿no? O podemos decir que todavía están buscando algunos arqueólogos o historiadores el cuerpo de Cristo, a ver si pueden tumbar nuestra fe, ¿no? Como mismo Pedro antes hablaba del capítulo 15, versículos 14 y 15, Pablo, en el capítulo 15 de Corintios, en su primera epístola, él viene a decirnos que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y en el versículo 15 dice además que nosotros seríamos falsos testigos de Dios. Fijaos, hermano. Pero Cristo ha resucitado. El cuerpo no ha sido encontrado. La tumba estaba vacía. Y no hay
en él corrupción ninguna. La muerte no pudo con él. Y este salmo también es aplicable a nosotros, exceptuando la corrupción, a menos, como dice aquí el apóstol también en el capítulo, lo vamos a ver en el capítulo 15, voy a pasar por aquí, de Primera de Corintios, dice, hermanos, en el versículo 50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Prestad atención, os digo un misterio, no todos moriremos. A menos que el Señor venga hoy, mañana, o en nuestra etapa de vida, a menos que Él venga, nosotros vamos a conocer la corrupción de nuestro cuerpo. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos, absolutamente todos nosotros seremos transformados, porque la carne y sangre no pueden heredar el reino. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, cuando suene la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay una promesa de resurrección. Tenemos la confianza plena, o por lo menos debemos de tener la plena confianza, como Pedro la tenía, de que la palabra de Dios es la verdad. Y así como Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados. Nosotros veremos al Señor, como dice aquí el Salmo 16. Veremos al Señor siempre delante de nosotros, ¿o no? Amén. ¿Verdad? Él estará a mi diestra, dice el Padre, ¿no? Para que no caiga. Pero el Señor, dice Apocalipsis, que el Señor estará en medio de su pueblo. Nosotros caminaremos con Él. Nuestro corazón se alegrará para siempre, hermanos. Nuestra carne descansará en esperanza. Él nos hará conocer los caminos de la vida y de la vida para toda la eternidad. No una vida, ¿verdad?, mermada por la muerte, sino una vida eterna, porque Él ha vencido. Nosotros somos más que vencedores. Él nos llenará de gozo en su presencia. Gloria a Dios. Plena convicción, plena confianza. Hermanos, dice Pedro, os puedo decir del patriarca David que murió, que fue sepultado, que David, puedes ir a ver su sepulcro, se conserva todavía entre nosotros. Era profeta y sabía que Dios le había prometido que de su descendencia, de su misma sangre, iba a levantar al Cristo y que Él se sentaría en su trono. Son las promesas de Dios. Hermanos, ¿confías en lo que Dios te dice cada día en su palabra? ¿Tienes esa certeza, esa confianza? El Cristo vivo y resucitado ha traído sobre ti esa convicción, esa confianza. A este Jesús Dios resucitó y de todos y de ello, de ese acto histórico, todos nosotros somos testigos. El Señor le dijo algo importante en el capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos, ¿verdad? Hasta los términos de la tierra, comenzando desde Jerusalén hasta los términos de la tierra, ¿verdad? El Señor está buscando testigos, con una plena convicción, con toda duda despejada, hermanos, y testigos que confíen plenamente en lo que Dios tiene que decirnos. Porque Dios no ha hecho ni más ni menos, versículo 36, a Cristo que Señor. Él es el Señor que fue crucificado, pero que ha resucitado. Y no solo esto, sino que Pedro, además de que
la resurrección de Cristo lo ha transformado, así como debe de transformar nuestras vidas, y lo ha llevado a una plena convicción, ha despejado todas sus dudas, ha traído confianza en la palabra de verdad de Dios. Ahora Él está lleno de valor, insuflado por el Espíritu, para llamar a otros, para dar testimonio y para exhortar a otros. Fijaos, oídas estas cosas, versículo 37, y compungido su corazón, ¿verdad? Cuando ellos oyeron lo que Pedro les dijo, le preguntaron y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro le respondió, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos. Fijaos qué arrojo, hermano. Fijaos qué valor. Fijaos qué desvergüenza. Desvergüenza. Valor. ¿Y qué de nosotros cuando decimos que Cristo vive, que Cristo reina? Cuando debemos de predicar la palabra, cuando tenemos a alguien conocido a nuestro lado, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacemos? ¿Somos realmente cristocéntricos? ¿Nuestra vida ronda en lo que Dios nos ha dicho en su palabra? ¿Tenemos esa plena convicción de que seríamos capaces de dar nuestra vida aún por Cristo como ellos la dieron? Podemos aprender de Pedro, podemos aprender de lo que la palabra de Dios nos dice. No debemos de perder la oportunidad de proclamar este glorioso evangelio, que Cristo no solamente ha muerto, sino que Cristo ha resucitado y que Cristo vive hoy en nosotros. Así lo dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Realmente Cristo vive en ti? ¿Tienes ese gozo de la salvación en tu corazón? Gloria a Dios. ¿Eres capaz, hermano, de que haya alguien a tu lado sabiendo que está en el borde mismo del infierno y no decirle, ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe? Gloria a Dios. Pedro cambió. Pedro era otro. Pero mi pregunta es si tú has cambiado, si tú eres otro. Si la resurrección del Señor te ha llevado a esa plena convicción, te ha llevado a confiar plenamente en lo que Dios tiene que decirte en su palabra, y te ha dado el valor necesario para llamar a otros al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Dice el versículo 40, con otras muchas palabras, Pedro seguía dando testimonio y los exhortaba diciendo, poneos a salvo de esta perversa generación. Que el Señor, por medio de su Espíritu, te infunda el valor que le infundió a Pedro. Me lo infunda a mí. Sepamos la responsabilidad que conlleva, hermanos, este evangelio que nos ha sido regalado, dado, sin que nosotros hayamos tenido que hacer nada. Todo en esta vida, ¿verdad? Y lo oímos constantemente, todo tiene un precio. Todo tiene un costo. Pero el precio, el costo del evangelio fue pagado por Cristo en la cruz. Amén. Tú no has hecho nada. Solo tienes y has tenido que venir en fe, arrepentido al Señor Jesucristo y confiar plenamente en su obra. Él es el Señor y tú has de ser su siervo. Él es el Señor y tú debes de ser su siervo. Así es. Fijaos la cosecha. Pedro fue un instrumento en las manos del Señor y por medio de él, aquí en el versículo 41, se convirtieron, ¿no? Vinieron a él, al Señor, como unas 3.000 personas, dice. Fijaos qué cosecha.
Hoy tú también puedes ser utilizado por el Señor